Ale, bueno, dale, acá me preguntó uno de los ¿Me chicos. escucha? Te escucho perfecto, ahora sí, ahora está perfecto. Bien. ¿De qué podían ser las preguntas? Le estaba contando que vos sos coach para creativos y estaría bueno que vos les cuentes un poco como introducción, nada, ¿qué te dedicás? ¿De qué se trata esto del coaching para creativos? Que estaría buenísimo que lo cuentes. Sí. El coaching precisamente tiene que ver con las preguntas. Es el arte de hacer preguntas a las personas Ujú. para que sean ellas mismas que encuentren sus propias respuestas. Entonces, digamos que tenemos un entrenamiento especial para hacer preguntas que se le dicen en coaching las preguntas potentes o Ajá, preguntas poderosas, que son aquellas preguntas que permiten entrar en nivel de conciencia mayor respecto al anterior. ajá, Entonces, descubrir más cosas, por ejemplo, cuando un cliente, una persona creativa que viene a sesión, no sé, ponerle que está con un cambio laboral, entonces se encuentra con un dilema, entonces no sabe qué elegir. Recientemente tenía un cliente con este tema, ¿no? Le ofrecieron un trabajo en el extranjero, bueno, pues no sabía qué elegir y venía y me preguntaba a mí, ¿no? ¿Qué hago? No claro, sabía, entonces lo que hace un coach precisamente no es dar respuestas, sino es dar las preguntas hacer las preguntas que pueden aportar mayor claridad, mayor foco, mayor propósito a las elecciones que uno se plantea, a los embrollos, ¿no? A los quilombos en los que estamos metidos de vida de los humanos, ¿no? claro, tal cual, sí. y, y claro, los creativos, las personas que trabajamos también en el diseño, Sí. yo en mi propia experiencia como diseñadora anteriormente tenía la costumbre, tenía la educación de dar respuestas. Entonces, el hecho de hacer preguntas es todo un entreno, es todo un arte, que además me di cuenta que me hubiera ido de perlas, por ejemplo, para lidiar con clientes con los que me costaba entendernos, ¿no? O con clientes o con compañeros de equipos de diferentes disciplinas, ¿no? Con, por ejemplo, ingeniería o, bueno, pues, artesanos, ¿no? Personas que son colaboradores o son pues, clientes. Entonces, claro, tienen una forma de ver las cosas un poco distinta, ¿no? O a Ujú. veces diametralmente distinta Claro. a la que estamos acostumbrados los diseñadores, los Mira, creativos. Entonces, la pregunta, si está bien planteada, es muy poderosa porque permite realmente entrar en ese espacio de comprensión, de conexión. Y lo que pasa es que da un poco de miedo a veces. claro, eso es También, difícil. A mí una vez hice una sesión con una coach. Y nada, me sí, explicaba justamente esto. Me dijo, yo no te voy a dar las respuestas porque las respuestas las tenés vos. Yo te voy a hacer las eso preguntas es. para que vos encuentres tus propias respuestas. Y eso me pareció fabuloso. Y de hecho en esa sesión, como que nada, un montón de cosas que yo tenía ahí en la nebulosa y dudas y todo, en una sesión sola digamos, encontré un montón de respuestas a un montón de cosas. Mira, justo, Ale, acá Álvaro Sí, hay un montón de preguntas que nos mandaron, pero Álvaro hizo una pregunta que me pareció muy buena, que la vi más arriba, y que está sí. bueno que lo podamos charlar. Dice, ¿cómo podemos saber el precio de lo que vendemos? Yo creo que Álvaro se refiere digamos, a más que nada al precio en sí, digamos, qué precio podemos cobrar por las cosas, pero está bueno esto del valor también que se le da al trabajo de cada uno, más allá del precio que cada uno le ponga y todo eso. Hola, Pauli. Claro. Claro, ¿No? eso es la pregunta sobre el precio, claro, se podría responder con otra pregunta y es ¿qué valor le estás dando tú a tu propio trabajo, ¿no? A la aportación que estás dando en términos de creatividad, en términos de ideas, en términos de trabajo terminado, ¿no? De calidad, Ujú. ¿qué valor le estás dando? ¿Le estás poniendo un valor? ¿Lo estás poniendo en valor? Claro. ¿O qué pasa ahí? ¿Qué es lo que te gustaría obtener?
¿cuál es la respuesta que te gustaría obtener de tu cliente a la hora de decirle un precio? ¿Y cuál es la respuesta que temes recibir? Y entonces desde ahí se pueden ver muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy común, ¿no? Tener este miedo a ser rechazado, a que no nos, a no gustar, finalmente a no obtener el cliente o perderlo. Bueno, hay toda una serie de cosas que al hacer una buena pregunta pueden venir a luz y, bueno, pues seguir tirando de ese hilo. Por ejemplo, el precio también tiene una parte de precio que es, digamos, respecto a las horas que dedicas a tu trabajo, pero también consideras todo el trabajo que has tenido para llegar a hacer ese trabajo en las pocas o tantas horas que vas a emplear. Entonces, allí hay un precio también, una formación que has tenido que recibir, una experiencia que has tenido que trabajarte, ¿no? Que labrarte. Entonces, ahí, ¿qué valor le estás dando a eso? Y ¿Y vos cómo sabés lo que comunicas también? en otros Sí, vivos que tuvimos, surgía esto también de que también el valor a veces que tenemos los diseñadores, como que nos lo baja un poco el cliente, porque no está tan entrenado en saber exactamente qué es lo que hacemos nosotros. Entonces pasa como lo que dice acá, por ejemplo, Rodrigo Cruz de G, que dice, mi primo me lo hace por la mitad de precio, o pero si es hacer un dibujito, que eso es lo que nos dicen siempre los diseñadores. Entonces, eso también hace que uno a veces como que por miedo al rechazo o a ese tipo de cosas, empiece como a bajarle el valor a lo que realmente, o sea, cambiarle el valor, porque es bajarlo a algo que tiene valor y que al cliente le va a aportar valor también. ¿No? claro. Álvaro También acá otra dice, por ejemplo, pregunta que se me ocurre a este propósito es ¿con qué cliente quieres trabajar? O sea, ¿qué tipo de cliente quieres atraer a tu negocio? Entonces, ahí tú tienes una parte de poder en esa relación con el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que aportas tú en esa relación antes siquiera que te contrate, ¿no? ¿Qué es lo que le explicas? ¿Qué es lo que le ofreces como, bueno, pues toda la información respecto a los pasos del proyecto, cómo se lo comunicas, qué respuestas qué pregunta puede tener él, que le puedas resolver, toda esta parte de escucha y también de hacerle las preguntas correctas al cliente, que cuando, claro, hay clientes, por ejemplo, de diseñadores gráficos o, bueno, yo también en el diseño industrial me pasaba, ¿no? Venía el cliente con un proyecto pero exactamente no sabía bien. Igual te mandaban el técnico de turno o el empleado del que te hace la comisión y no sé qué. Entonces, tienes que estar preparado también para mirar un poco más allá y hacer esas preguntas que te permitan escribir un brief con cara y ojo, ¿no? ¿Qué es lo que el cliente realmente quiere obtener a través de tu trabajo? es No es el verdad, logotipo, no es claro. el dibujito. Exacto, sí, es todo lo que va a traer el trabajo nuestro. Disculpame, quiero mandarle un beso muy grande a mi papá que se acaba de conectar, que está internado. Ay, No, sí. no es con COVID, pero bueno, tuvo un problema del corazón, así que está internado, por eso cancelé los de Ostras, esta semana. ¿Sí? Pero bueno, quiero muchos aprovechar para ánimos. mandarle un beso grande. Un Nada, ya abrazo, está todo sí. controlado, está todo bien, pero bueno, está internado, pobre. Así que nada, un Ostras. beso, papá. Ale, mira, acá por ejemplo, Joel Melzek dice, los clientes ven el trabajo terminado, no el proceso que llevó. Por eso hay que enseñarles, tomarse el tiempo de explicarles el por qué y el cómo se llega a eso. Exactamente. Eso Es es. un buen ejercicio, ¿no? Eso es, esas preguntas, el cómo lo hago, el por qué está esto, una recomendación es empezar a responderlas ya por adelantado respecto a proyectos anteriores. Entonces, si puedes, tienes el permiso, ¿no? De enseñar los proyectos anteriores a tu cliente potencial y entonces le respondes esas posibles preguntas, ¿no? El cómo he llegado hasta aquí, qué proceso he seguido, qué referentes he tenido en cuenta, qué paso, qué
¿sabes? ¿Cómo, qué programas utilizo y por qué uno y no lo otro? ¿Y qué puedes comisionarle a tu primo y qué no? No solo eso, el ¿Sabes? trabajo de un diseñador no termina solamente cuando vos le entregas, es un Eso punto de es. vista, ¿no? Pero creo que el trabajo del diseñador, sobre todo los gráficos, yo hablo, bueno, de todos los diseñadores, pero en mi caso yo siempre digo, yo soy diseñador gráfico, les cuento que él es diseñador industrial, también además de ser coach, así que sabe mucho de lo que habla, pero el trabajo nuestro de los diseñadores no termina solamente cuando le entregamos el logo o el flyer o la página o lo que fuera que hagamos. Ahí empieza justamente, porque a partir de ahí es donde los clientes van a empezar a ver el resultado de su inversión. Y esto también está bueno explicárselos y que lo que están pagando no es solamente por la hora, 2 horas o 4 horas que estemos sentados en la compu, sino por los conocimientos que estamos aplicando en todo eso, por lo que les va a dar el trabajo que les estamos dando, etcétera, ¿no? Correcto. También a este propósito, justo hoy, estos 2 días últimos, tuve un episodio de esto de seguimiento de atención al cliente. Yo como, desde mi experiencia de cliente, ¿no? Comisioné a una diseñadora web mi Sí. página, ¿no? Porque después de hacer 3 intentos fallidos, de volverme loca, al final dije, soy diseñadora, pero no de web, ya la voy Es a... otro mundo el Pero diseño web. bueno, eso es un proceso, es otro tema. Contacté con esta profesional, diseñadora web, muy buena profesional, y lo que se ve de buena profesional, aparte del trabajo excelente que me entregó también una serie de videotutoriales de cómo hacer los cambios, cómo hacer un mantenimiento mínimo de la web, y al cabo de 2 años todavía sigo, o sea, hoy he tenido una cosa que salía un código raro, un error y tal, le he mandado un mensaje, a los 10 minutos me estaba respondiendo con el vídeo, el tutorial, el no sé qué, ¿sabes? Eso no tiene precio. ¿Qué valor le da? Tiene muchísimo valor. Y además es algo que como cliente es una experiencia que yo quiero trabajar con esta gente. Yo quiero trabajar con profesionales así, que te tengan en cuenta, ¿no? Que te puedan responder, que se hagan responsables de sus proyectos. Y no solamente querés trabajar, sino los recomendás, que eso es más valorable. Eso es, Un cliente te eso es, recomienda satisfecho. Mira, acá Álvaro nos dice, eso es. claro, depende cómo lo valore. Yo hago logos como gente que los cobra a $100, pero no los cobro ni a $6. Me gustaría valorarlo más, siento que es muy poco, es verdad. Bueno, también a veces el mercado te va llevando, ¿no? Pero digo mi punto de vista y me encantaría que obviamente vos Claro. digas lo tuyo. Eh, yo siempre recomiendo que cuando estamos empezando o cuando estamos por la mitad o en el momento en el que estemos, cada tanto es bueno frenar, pensar, como dice Ale, hacerse las preguntas, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Este es el tipo de clientes que quiero? ¿Con qué clientes quiero trabajar? ¿Cuál es mi objetivo? Y todo ese tipo de preguntas para saber si uno va agarrando esos trabajos que realmente no le interesa hacer porque no los valoran o realmente querés buscar los clientes que sí te valoren. Obviamente hay una necesidad de trabajar, hay, las cuentas hay que pagarlas y a veces no hay tanto trabajo y tenés que ir agarrando el trabajo que venga, pero bueno, si uno tiene el norte marcado y sabe a dónde quiere llevar, vas a ir agarrando esos trabajos sabiendo que no es tu objetivo o lo que querés lograr, ¿no? No sé si se entendió mucho, pero... Claro, claro, claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Estoy contigo en que los clientes, sobre todo al principio de la carrera, ¿no? Tienes esta inseguridad de, ostras, me ha llamado uno, sí o sí tengo que trabajar con él. Y luego ahí, en lugar de un trabajo, se convierte en esclavitud, porque, bueno, pues no pones los límites donde toca, no, bueno, no te manejas, ¿no? Y bueno, y pasa, y no pasa nada, y se aprende de ahí. Pero claro, de vez en cuando replantear, bien, aquí ha salido un proyecto que me ha esclavizado durante 3 meses. Ok, no me voy a enfadar con el cliente, no tiene ninguna culpa, el cliente tendrá sus movidas y además no logro nada en culpar a alguien más. Vamos a ver qué puedo yo mejorar de mi proceso, de mi propio paso a paso, ¿no? De la comunicación, qué puedo entregar y qué no,
qué horario voy a responder. Bueno, poner un poco de, siempre desde el autocuidado, de decir, Claro. ¿qué tipo de trabajo quiero? ¿Qué tipo de calidad de vida quiero? ¿Estoy dispuesto a cualquier cosa? ¿O mi trabajo tiene un valor y estoy dispuesto a entregárselo a quien que es capaz de valorarlo? Que hay también personas y profesionales que son capaces de valorar el trabajo de los buenos diseñadores, de los Sí, buenos sí. profesionales. Y realmente hay mucha necesidad Mm, de creativos y de... sí. Y aparte hoy todo pasa, sinceramente, hoy mucho, o sea, una parte muy importante de una empresa pasa por la parte visual y la comunicación. A mí Claro, me parece también que, como decís vos, no hay que enojarse con el cliente porque también es aprender digamos, el entorno en el que uno se mueve o cómo funciona el negocio este de diseñar y de vender un diseño y de que te contraten. El cliente es un empresario y no deja de ser un empresario que siempre va a buscar el menor costo para él, es normal, digamos. sí. Entonces, Hace una valoración, calidad-precio, sí. Lo que le claro, recomienden, tener muy en cuenta lo que recomienden. pero me refiero a que a la persona que es Sí. empresario también siempre tiene eso de buscar el menor costo. Creo que el auricular te hace ruido. Ay, Pues, a ver, sí, eso me parece que te estaba tocando. era esto. Ay, Sí, ahí perdón. está perfecto. No, por favor, no pasa nada. El cliente también siempre va a buscar su beneficio porque, como digamos, cuando Por compra la supuesto. materia prima para fabricar sus productos, busca el menor precio y lo negocia y lo pelea. Y así con todo, con los servicios, con los productos, siempre está negociando el menor precio. Entonces, uno también tiene que capaz entender ese juego y también ponerse en el plan de negociador. El cliente, vos le decís, esto sale 100 y el cliente te dice, no, eso, pero mi sobrino me lo hace por 50. Bueno, yo te lo puedo dejar a 90, no decirle, bueno, te lo hago a 50 para agarrarlo, sino también entrar en ese juego de negociación, Eso ¿no? es. Y que de última Poner sea encima de la mesa cuál es tu valor como tal cual. profesional. Claro, puedes Exactamente. preguntarle, ah, ¿y a qué se dedica tu sobrino? ¿Y qué portafolio tiene? Bueno, porque mi portafolio es este. Si quieres Claro, trabajar con, ¿no? Es como todo profesional tiene un tipo de, una calidad entregada y hay calidades de todo tipo. También ahora lo que suelen buscar los profesionales que me contactan, a veces me contactan emprendedores, bueno, pues del mundo online, ¿no? Sobre todo, oye, tú que eres diseñadora, tal, ¿tienes algún contacto para recomendarme para imagen de marca? No el logotipo. O mm, sea, el claro. logotipo solo es una pequeña, ¿no? Que Es importante, sí, pero es parte de un sistema. Hay que empezar a pensar por sistema de imagen, manual de identidad, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y y el cliente tiene que educarse a eso. O sea, tenemos la responsabilidad de hacerle entender al cliente este tipo de vocabulario, exactamente, sí, porque ellos no lo han estudiado es en la nuestro rol, carrera. tal cual, obvio, es nuestro rol. Y como Eso yo es, siempre, el diseño, si bien existe hace muchos años el diseño, pero como concepto o como carrera o que haya profesionales recibidos de una carrera de diseño, no es algo que tiene más de 30 años, por lo menos acá en Argentina. Entonces, hay gente que todavía no entiende bien qué es todo lo que podemos ofrecerles nosotros o, como decíamos antes, qué es lo que pueden recibir como beneficio a partir de nuestro trabajo. Y creo que nos corresponde a nosotros siempre con todo el respeto del mundo y con la mejor intención y bien, pero enseñarles y explicarles todo lo que pueden lograr para que lo valoren justamente. Acá correcto, Rodrigo correcto. dice, se me ocurría, se me ocurría preguntarle al cliente cuánto es el presupuesto destinado para el diseño y en base a eso ver qué se puede hacer. Gracias, Rodri, por lo de mi papá. Yo no sé qué te parece a vos eso que dijo Rodri, de preguntar qué presupuesto tienen y en base a eso armarle algo. Bueno, hay diferentes estrategias. Realmente esto entra dentro de una estrategia de negocio, ¿no? Cada profesional tiene la suya y puede cambiar, pero bueno, sobre todo al principio es mejor tener las cosas
claras, ¿no? Decir, ok, no voy a trabajar con cualquier cliente, voy a trabajar con clientes de, por ejemplo, tal segmento de mercado, tal sector de, no sé, estudios de abogados o yo qué sé, X. Sí, sí, buscar un nicho, un rubro en el cual... Buscar un nicho. Sí, Y además, muchos, bueno, yo no soy experta en esto de marketing, ¿no? Pero sé que hay profesionales que, por ejemplo, antes de entrar a poder contactarlos, tienes que rellenar un formulario y una de esas preguntas es, ¿entre cuánto y cuánto estás planteándote gastar? O sea, hay formas como elegantes, ¿no? De contarlo. segmentar, seleccionar. Claro, eso te da un cierto caché por un lado, por otro lado, pues bueno, depende de cuál sea tu objetivo a la hora de plantear tu negocio de diseño, porque es un negocio de diseño, no es hacer dibujos. Tal Entonces hay cual. que pensar con esa mentalidad de emprender si estás de freelance. Hay que desarrollar mucho que nunca se nos enseña el costado comercial, que la gente cree que porque Mm, somos creativos vivimos del aire, pero uno tiene que incorporar esa parte comercial y saber que uno está trabajando esto y vive de esto, y no es que tenés una fundación para ayudar a los empresarios, es tu trabajo y vos vives de esto. Álvaro justamente exacto. hizo la misma pregunta que a veces piden el presupuesto. En mi experiencia, yo no sé si lo recomiendo tanto de esa manera. Yo lo que haría, sí, o lo que hago generalmente es pasar un presupuesto en base a al valor de mi trabajo. Yo el presupuesto no le paso por WhatsApp, sale tanto y listo. Yo armo un presupuesto donde detallo qué es lo que le voy a entregar, qué no le voy a entregar, de qué manera, cómo, cuánto tiempo lleva. Le muestro trabajos relacionados a eso que le voy a hacer, como que le vendo, ¿no? El presupuesto. Eso es. Después con el cliente me empieza a negociar y ya veo que hay como mucha diferencia entre lo que vale mi trabajo y lo que él me quiere ofrecer. Ahí puede ser que le diga, mira, si querés, contame qué presupuesto tenés y vemos en base a ese presupuesto qué te puedo ofrecer yo. Pero no lo haría como una primera etapa, eso lo dejaría como último recurso. Y de una Claro, manera, como claro, dijiste vos, también esto. súper elegante, que no sea onda, bueno, hago lo que vos quieras y ponerle vos valor a mi trabajo. No, no se tiene que entender de esa manera, Claro. ¿no? Claro, no, no, hay que primero hacer el trabajo de saber cuánto vale tu trabajo y qué es lo que estás cobrando de forma detallada, ¿no? Esto voy a tardar tanto, voy a invertir tantas energías, tanto maquinaria, etcétera. Ahí, por ejemplo, no sé si lo conocéis, la calculadora freelance de Laura López. Es un recurso online, que es Ajá. una calculadora que se puede hacer, se puede conectar por internet y pones tu costo, o sea, te calcula tu costo hora, Ah, mira ¿no? qué bueno, no lo Por conocía. eso, bueno, pues esto te puede servir para marcar un cierto parámetro de Claro. forma, digamos, más técnica, ¿no? Y luego, pues, a partir de ahí, claro, A empezar. no es recomendable trabajar por horas porque, bueno, eso es más de otro tipo de negocio, pero Claro. bueno, te da como una referencia, ¿no? Como punto de partida. Acá en Argentina Pero tenemos... Ay, perdón, Ale. hay Perdón, una no. cosa importante que es valorarse, Es valorarse fácil. como profesionales creativos y la creatividad es un valor Y que no aparte el todo el valor, mundo el valor entiende y hay empieza que por hacerlo uno. entender. Ale, te escucho con... hay como delay, por Sí. eso te piso, perdóname. Por eso te Ah, hablo no, no, encima, pero porque tranquilo. cuando te quedas callada pienso que terminas y por eso hablo, pero disculpame que te hablo encima. Acá en Argentina hay tarifarios de diseño gráfico, por lo menos hay varios de distintas provincias y distintas ciudades que tienen precios estipulados, entre tanto y tanto, o cliente A, B o C, según la categoría de cliente. El tema es que para presupuestar hay muchas cosas que se ponen en juego. Cuánto vale mi hora de trabajo, qué experiencia tengo, qué tipo de cliente es, dónde se va a mostrar mi trabajo. No es lo mismo hacer un trabajo chico para un negocio chico que para una empresa donde mis trabajos se van a mostrar mucho, porque también hay algo que es el derecho de autor, que vos estás haciendo algo para que lo use otro, y cuando tiene mucha más Sí, exposición, el valor es más alto, etcétera. Hay un sí, montón
de recursos acá. Hay un montón de mensajes y hay preguntas que no quisiera dejarlas de lado. Leo estos mensajes Sí, y vamos a las preguntas que nos dejaron. Ale, ¿te parece? sí. Sí, Rodrigo quería dice, solo añadir una cosa, sí, que obvio, era sobre el tema de la negociación. sí, O sea, cuando a la hora de negociar un precio, que hay que es un entrenamiento, ¿no? Como cualquier deporte, la negociación es un entrenamiento y hay que establecerse de entrada con uno mismo, preguntarse cuál es mi línea roja, cuál es mi exacto. línea amarilla, ¿no? ¿Cuál es mi posible respuesta ante una negativa? O sea, anticipar un poco toda esa posible respuesta del interlocutor. Entonces, Justo hay una hacer ese pregunta que tiene que ver con eso. ejercicio, sí, Mira, para que leo, sí, leo los mensajes que nos dejaron. Rodrigo dice, el valor agregado que yo se lo hago notar al cliente es que aparte de que el diseño que le haga le va a dar valor agregado a su producto, no, perdón, lo leí mal. El valor agregado que yo se lo hago, el valor agregado que yo se lo hago notar al cliente es que aparte de que el diseño que le haga le va a dar valor agregado a su producto, el estar trabajando de forma personal con el diseñador. No sé si lo leí bien porque no tiene comas, pero bueno, como que creo, interpreto como que el valor agregado es que además del producto final que le da es estar trabajando mano a mano el diseñador con el cliente, ¿no? Después, Melsec dice, dijo algo muy copado, Ale. Copado acá le decimos algo muy bueno, sí. buena onda. A tener en Gracias. cuenta, a tener en cuenta, dice Joel, dijo algo muy copado, Ale, a tener en cuenta, todos los diseñadores, aparte de realizar un buen trabajo, es brindar la experiencia, no tan solo brindar un buen trabajo de diseño, sino también la experiencia, tener un plus, cosa que no pasa con las agencias. Es como que es más personalizado trabajar con un diseñador independiente. Otorgar esa conexión y que ya el cliente no vea un trabajo, sino una inversión sobre su experiencia con nosotros. O sea, mostrar todo el proceso, estar codo a Sí, codo, justo como dijo Rodrigo en el mensaje anterior. Uy, ¿cuántos mensajes que me quedan arriba? Martín Barrios dice, el diseño industrial en Argentina es súper infravalorado. No sé cómo es allá en Italia. Bueno, vos estás en Italia ahora, ¿no? Sí, está en Italia, sí, sí. pero acá no se valora mucho. Sobre esto tengo una opinión mía que me fui formando, ¿no? Yo también tenía esa misma creencia. Ajá. Yo trabajé muchos años también en España. eh, Según en qué, bueno, en Italia nos las damos de los grandes diseñadores de moda, de no sé qué, pero bueno, hay ambientes donde, sí, el de los dibujitos. Bueno, Es mundial. depende de dónde te muevas, depende de, otra vez, del valor que tú le pongas a lo que tú haces y entonces ahí los humanos tenemos este sesgo sesgo cognitivo, ¿no? Es una de confirmación. Entonces, cuando tú tienes una creencia, tu mente está Busca, fijándose constantemente en lo que confirma esa creencia. claro. Entonces, si tú en tu mente tienes de forma más o menos consciente que el diseño está súper mega infravalorado, pues irás por la vida y te aparecerán delante todos los que al diseño se lo pasan por debajo de la suela de los zapatos. Porque tu mente inconscientemente está intentando confirmar que eso es verdad. Exacto. Entonces, ahora te invito a que le des la vuelta a eso y que digas, oye, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si empiezo yo a valorar lo que hago y entonces a ver qué sucede? No sé, yo Ujú. tampoco, porque la verdad no la tengo y sospecho solo que en el mundo hay de todo. Pero vamos, además veo en consulta, veo de todo. Veo gente que valora mucho el diseño, veo gente que tiene la misma creencia, etc, etc. Entonces, bueno, hay variedad, hay, por eso yo suelo hacer la pregunta, ¿estás 100% seguro de aquello que afirmas? ¿Podrías poner la mano al fuego que eso es Que eso así? es tal cual, es así. Y doy fe porque a mí me pasó lo mismo. En un momento yo tenía esa creencia y cuando decidí hacer ese cambio, que a veces mucha gente cree que es muy difícil hacer un cambio de creencia,
Y es tan difícil como tan fácil, digamos. Puede ser difícil si crees que es difícil y puede ser fácil si vos te propones que sea fácil y hacer ese clic, ese switch, tipo bajar la palanquita, subirla y hacer el cambio. Si te decidís hacerlo, cambiando la creencia, cambia también lo que te va apareciendo. Parece mentira, pero esto energético, inconscientemente vas atrayendo ese tipo Sí, de, ¿no? sí. Puede ser cambiar creencia o simplemente decir, bueno, ¿qué tal si la aparco un momentito? Mm, No la tiro a la basura de momento, igual me sirve en otro momento. Y ahora dejo espacio para lo otro. Y luego ya exacto. veré, ¿no? Abrirse a esa curiosidad, a esa, que además es la base de la creatividad es eso, es la curiosidad, el estar abierto a ver qué sucede si cambio esto, a ver qué sucede si aparto un momento este factor, si le cambio un poco la lucecita de render, a ver si enciendo que ni qué capa del Photoshop que estaba escondida. Y es así. Doy fe que, o sea, Experimenta. o sea, me funcionó esto que está diciéndole, a mí me funcionó, así que les recomiendo que lo hagan. Acá me preguntan mucho, Ale, antes de que se me olvide, ¿cómo se llama? Si puedes repetir el nombre de la calculadora de presupuestos. Me da Ah, mucha sí, cosa. calculadora freelance. Yo creo que Pero se el nombre encuentra de en la chica, Google. ¿cómo es el nombre de la chica? Ah, ¿Cómo? Laura López. Laura López, López. calculador, búsquenlo así, calculadora freelance de Laura López, ¿no? Sería Sí, eso. sí, sí. Es una herramienta, sí, bastante precisa. Yo creo que todavía está online, ya tiene unos años. Mira, no la Ok. había escuchado nunca, la voy a buscar ahora. Lucho Design dice, total, uno es como piensa, uno mismo atrae las buenas o malas energías. Exactamente. Bueno, si te parece, Ale, vamos a unas preguntas. Yo me las anoté porque me las mandaron o por mensaje o por voz, así que Ujú. las anoté acá. Hay varias, quiero ver cuáles podemos ir respondiendo en esta media hora que nos queda. Pero mira, una era cómo era sobre el precio, cómo saber el precio de algo que estoy diseñando. Para que quiero ver a ver por cuál podemos empezar. Eh, ah, 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 ah. ah. Mira, hablando de las preguntas, acá hay tres preguntas que tienen que ver con las preguntas, justamente. ¿Qué preguntas hacer ante un dilema o decisión importante? Otra que dice, ¿qué preguntas hacer para momentos de incertidumbre? Y cómo responder una pregunta incómoda a un cliente. Te las repito si querés, ¿Por pero dónde digo, quieres que empiece? tienen que ver más o menos con el tema de las preguntas. No, está buena, por ejemplo, Sí, a veces los clientes nos hacen esas preguntas incómodas y, sí, y está bueno ver la manera elegante de contestarles, ¿no? Cuando son preguntas, hay muchas preguntas incómodas, supongo, pero sí, ¿qué te parece que se tendría que tener en cuenta para responder una pregunta incómoda con altura? sí. Yo siempre recomiendo partir de la mente en blanco, ¿no? Como así para hacer de la hoja en blanco. La mente en blanco es un poco difícil de poner, pero una hoja en blanco, ¿no? Pensar en la mente del cliente como una hoja en blanco. Entonces, el cliente, bueno, pues es desde dónde está preguntando, desde lo que él conoce, sabe, ha escuchado, habrá estudiado en su carrera o ha tenido experiencia con. Entonces, todo eso nosotros como diseñadores no lo sabemos. No sabemos qué hay en la mente del prójimo. Tal cual. Ya suficiente con la nuestra. Con la nuestra a veces ni sabemos qué tiene. Entonces, entonces, de entrada, el automatismo suele ser la defensa, ¿no? Pero cómo se atreve a preguntarme eso? ¿No? Puede suceder eso, ¿no? Últimamente había una clienta justo me estaba comentando eso, ¿no? Que un cliente de hace años volvió a contactarla, traspasó el bar para el que había hecho la imagen, no sé qué, y bueno, no la contactó el cliente mismo, con el que ya pues hacía, pero la contactó el nuevo propietario pidiéndole los vectoriales, no sé qué. Bueno, ahí ella, claro, ¿qué le contesto a este señor? Los vectoriales yo primero no los voy a entregar. La... vamos a ver.
¿qué le digo de forma que, cómo se permite venirme a pedir, ¿no? Todo el merequetengue mental que se nos dispara en ese momento, te quedas así como ¿no? Dices, pero, claro, porque lo vemos desde nuestra experiencia, ¿no? Que tenemos unas normas, por lo cual, yo qué sé, el vectorial no se entrega, el cliente tiene que pagar el tal, bueno, todas una serie de normas. Ok, ¿qué tal si eso, de forma tranquila y asertiva, lo compartimos con el cliente? Mira, es que yo trabajo de esta manera, los X archivos necesitaría ir a buscarlos en no sé dónde, o ya no los tengo, o X cosas. O sea, quitarle un poco esa capa de prejuicio, ¿no? ¿pero cómo? ¿No? Entonces, ahí ya es un paso. Y luego también se puede hacer una pregunta más, ¿no? ¿Para qué necesitas esto? ¿De qué forma te puedo ayudar? ¿No? Que no sea entregarte el vectorial, qué sé yo, ¿no? En esa situación. Entrar desde la pregunta, desde la escucha. También hay una cosa un poco que nos pone como un poco incómodos y es el silencio. Y en coaching trabajamos mucho con el silencio porque es donde resuenan las cosas. El silencio dice mucho. Entonces, cuando recibes una pregunta incómoda, 3 respiraciones en silencio, escucha lo primero que surge, ok, apártalo un momento. Lo segundo, bueno, a ver, escucha a ver qué necesita el otro. ¿Sí? ¿Te perdí? No, no, ahí? estoy acá. Me estoy quedando sin batería y me apareció el cartelito. Ahí está, ahí lo arreglé. Pues eso, es como hacer preguntas en respuesta a la pregunta. Eso es una buena... Tomarse un segundo para pensar también antes de responder, porque no siempre las preguntas son por WhatsApp. Por WhatsApp lo puedes pensar y ves que pero en persona te agarran... Claro, respirar, abrir a más información, exactamente en qué podemos llegar a un acuerdo. O sea, como abrir un poco, hacer preguntas como más abiertas, más de escucha. El cliente muchas veces viene como desesperado y con prisas y tal, y si tú le respondes con la misma onda, bueno, agárrate. No, pero aparte también Resultado. A veces pasa que el cliente, como en este caso que decís vos, de los archivos vectoriales, los editables. Sí. Capaz el cliente no sabe para qué los quiere y no los necesita. Entonces también preguntarle Eso es. para qué los querés, capaz lo podemos ayudar desde ese lugar. Yo por eso siempre recomiendo poner en los presupuestos todo. ¿Qué le vamos a dar? ¿De qué manera? ¿Qué no le vamos a dar? Para que queden estas cuestiones en claro. Pero bueno, esto me lo dio muchos años de experiencia y cada vez voy anotando más cosas en el presupuesto que son situaciones que me van pasando, pero lo fui aprendiendo. Acá Rodrigo dice, una vez un cliente me preguntó, ¿sos buen diseñador? Antes de contratarme. Jaja, me puse incómodo. Y después Melsec puso, aguante el diseño, hay que darle la claridad a las personas. Convivimos con el diseño. Yo en mis charlas siempre le digo, mira, vos ahora estás rodeado de diseño y es así, todo es diseño. Exactamente. Es así, es verdad. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Ale. A ver qué te parece. Sí. Hay una pregunta que dice, ¿cómo encontrar lo que me apasiona? Se me ocurre una... Bueno, te puedo preguntar, te puedo responder con una pregunta. Dale. Y es, ¿para qué necesitas saber desde aquí lo que te apasiona? ¿O cómo puedes llegar a apasionarte? Y punto. ¿Dónde? ¿Cuándo te sientes apasionado? ¿Cuándo sientes pasión? O sea, a veces la pregunta del cómo está bien y si cambias de lugar de donde la
la pones, la planteas, entonces te abre otro espacio, ¿no? ¿Desde dónde quieres conocer tu pasión? Claro. ¿Desde aquí? ¿Desde moviéndote, dibujando, trabajando? Hay una artista italiana que se llama Maria Lai y a mí me parece esta señora murió hace pocos años, llegó a ser famosa después bueno, tenía ya 70 y pico de años, era una artista plástica bueno, entrañable, una señora con una historia pionera en 100.000 cosas. Decía, la obra nace mientras se hace, la obra de arte. Ujú. Y claro, y finalmente esto tiene que ver con la creatividad que tenemos todos, que somos creatividad, y encontrar la pasión, aquello que me apasiona, no es que lo tengas que pensar, lo tienes Claro. que sentir, lo tienes que estar haciendo, que la inspiración te pilla trabajando. Entonces, ponte a hacer cosas que te apasionen, que es lo que te tiras horas y horas y se te va el santo al cielo, como dicen en Claro, ¿qué te España. gustaría hacer y que si no te pagan lo disfrutarías Si no igual, ¿no? fuera por dinero, eso Claro, es. es que Si creo no que todo, tuvieras problema de dinero, ¿qué harías? exactamente, claro, y creo que todo pasa por las preguntas, como decís vos, por eso se me ocurre a mí una pregunta, que es, ¿cómo debería, o sea, cómo, la quiero pensar la pregunta, pero cómo debería, o qué tendría que tener en cuenta para hacer la pregunta correcta? Porque a veces uno no tiene la posibilidad de ir a un coach, pero uno mismo, ¿cómo, digamos, cuáles son las preguntas que se tendría que hacer para las distintas situaciones? Obviamente son muchas preguntas, pero digamos, ¿qué herramientas o qué tener en cuenta para hacer la pregunta correcta para cada situación? Bueno, para mí, a mí lo que me ayuda mucho es primero el silencio, el estar ahí, de apagar un poco el ruido mental, ¿no? De todo lo que, la exigencia de tengo que hacer la pregunta correcta, de tengo que, no me puedo equivocar. Bueno, todo eso, bajar un poquito el volumen, respirar. Me sirve también conectar con el cuerpo, con el corazón, o sea, resonar, utilizar todo el ser, ¿no? No solo la mente, sino todo como un instrumento musical, ¿no? Como una caja armónica. Entonces, sirve mucho, yo qué sé, salir a dar un paseo, inspirarse, tal. Hacer las preguntas también, diría, no espera, o sea, no ir ya con la respuesta en mente. Claro, A veces hacemos las preguntas y ya tienen implicada la respuesta. Entonces, a veces es interesante, ¿no? Preguntar, a ver, aquí dentro ya tengo la respuesta. ¿Para qué estoy preguntando entonces? ujú, Entonces, claro, anotar esa respuesta y hacer una pregunta más amplia que a la otra persona, si estamos dialogando con alguien, que, que vea que es escuchado, que vea eh, que hay alguien al otro lado, que no es un cuestionario de sí o no, que no, claro. ¿no? Es como ahí hay un poquito de... Hay quien dirá que somos diseñadores, no psicólogos, ¿no? Pero un poco de Pero psicología un poco también. sí, un poco terminamos siendo psicólogos, no sé, un montón de Sí, cosas, es verdad. es ser consciente de esa parte, ¿no? Humana del diseño, como, ok, doy respuestas, pero también sé hacer las preguntas y es a base de entrenarlo esto, ¿no? Es una capacidad, es una habilidad. La escucha activa, ya si estás escuchando de verdad a la otra persona, poca pregunta tienes que liarte la cabeza a hacer, ya te está diciendo todo. Si tú escuchas todos los niveles, toda la profundidad que tiene su discurso, o sea, ya casi que te podrías poner a dibujar y a diseñar. Mira, a Porque mí, perdón,
Sí, no, no, es eso, el escuchar de forma abierta, profunda, sí. A mí me interesa mucho el coaching. Yo trabajaba con una mujer, una clienta, que a la vez estaba estudiando coaching ontológico. Y además tengo una amiga, Caro Ujú. Papaleo, que hicimos un vivo hace poquito con ella hablando de Sí. coaching para diseñadores también, cerquita del tuyo. Eh, y charlar con ellas me hizo ver, aprender un montón de cosas. Yo leyendo también muchos temas del coaching que me interesa mucho, me aportó mucho a mi trabajo de diseñador, porque el diseñador gráfico no solamente hace cosas visuales lindas, sino que comunica. Y el coaching me parece que tiene eso, que tiene, valora el lenguaje, valora cada palabra, cómo decís cada cosa, que no es tirar al azar una frase y esperar que el otro la interprete como uno quiere que la interpreta, sino realmente transmitir lo que uno quiere transmitir y que el otro lo Sí, entienda, y asegurarte de que el otro lo entendió, es preguntar bien para saber la respuesta del otro. Entonces, nada, para los que somos comunicadores es fundamental, o tener una sesión, o leer, o aprender, pero relacionarse con esto del lenguaje y con el coaching que tiene tanta relación con esto. A mí me aportó sí, muchísimo. sí. También Mira, muy interesante a la hora de escuchar, el reformular. Más que una pregunta, reformular lo que el otro te está aportando, que te está diciendo, que te está pidiendo. Entonces, necesitarías que yo hiciera tal cosa para ti con el propósito de, y le dejas que acabe la pregunta, claro. ¿no? Y entonces, para tu negocio es importante, puntitos, puntitos, silencio y al otro. No, no hace Claro. falta la pregunta. Pues, bueno, abrir frases y dejar que el otro, como el silencio es incómodo para todo el mundo, no solo para... Sí, para todos, sí, obvio. Esos baches de Entonces, si tú se silencio. quedas, entonces lo otro lo llena. Es así. Eso lo vi también en un curso de técnicas de venta, que una de las técnicas, te la tendría que desarrollar, ¿no? Pero es eso, es dejar como en silencio para que el cliente te diga por qué no estaría comprando lo que vos le querés vender. Pero Ujú. justamente por eso, por lo incómodo del silencio. Acá Pablardito dice, cuando no tenemos experiencia, ¿cómo vender nuestro trabajo? Es una pregunta que también me hace mucho a mí, a, a mí, digamos, me pregunta mucho cómo hacen para venderse cuando no tienen la experiencia, cuando no tienen, digamos, qué mostrar, no tienen trabajos hechos. ¿Qué significa que no tiene experiencia? Que nació ayer, Claro, que no muy tiene buena, experiencia, se lo ha creído él, pero claro. lleva años trabajando en proyectos de carrera, el final de carrera, el no sé qué curso, el equipo transversal, el, todo eso. ¿Qué Sí, me estás estudiar diciendo? es Que una no tienes... Eso es experiencia, eso es una carrera que otro interlocutor que no ha hecho esa misma carrera no tiene. Entonces, poner en valor todo eso abre puertas. Me encantó tu ¿Cómo respuesta. puedes poner en valor eso? Eso sería la pregunta, ¿no? Ujú. Me gustó tu respuesta. Cuando me lo pregunten, les voy a decir que vos me dijiste esto, porque la verdad es buenísima tu respuesta. Nunca la dije así, nunca lo vi desde ese lugar, y es verdad lo que decís. Me parece genial. Es muy buena. Gracias. Después, acá Rodrigo nos pregunta, ¿ayuda a saber algo de marketing para saber venderse? Cuesta el doble cuando uno es introvertido. Buenísimo eso del introvertido. Otra creencia. Cada uno tenemos un carácter diferente, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Ujú. Los humanos somos todos distintos. Y también lo interesante de los humanos, lo que fascinante creo, es que somos todo y el contrario de todo. Ujú. Tenemos, y tenemos esta tendencia, la mente tiene esta tendencia a catalogar, esta necesidad de entender, de catalogar, de poner encasillar, ¿no? Entonces es que yo soy introvertido, es una de las etiquetas más comunes, ¿no? Cuando, claro, te pasas a lo mejor 8 horas de tu día o 10 o 12 delante de una pantalla de ordenador,
todo lo contrario. Ahora, bueno, ¿quién no es introvertido? O sea, durante el confinamiento, pues mira, ok, te puedes estar siendo introvertido durante esta época de tu vida, durante los últimos 20 años, X. Pero también en ti hay una parte que es totalmente opuesta y sale a luz en determinadas ocasiones, en determinadas situaciones, con determinadas personas. Entonces, ve a ver, ve a mirar en qué ocasiones y qué factores hay para que esa otra cara, para esa otra parte más extrovertida, más de conectar, qué necesita, qué factores necesita para salir, para manifestarse. Ujú. ¿Sabes? No hay personas que solo son introvertidas. Hay Claro. personas, todas las personas tenemos un lado introvertido y un lado extrovertido. Y un lado luminoso y un lado oscuro. Y un lado... Todos somos yin Somos y yang, duales, tal somos cual. yin y yang. Mira, en mi Sí. experiencia, por ejemplo, Rodri, te lo respondo a vos también, pero lo cuento. Yo nunca usé el marketing, nunca para venderme, si bien trabajo haciendo marketing para mis clientes, pero nunca usé el marketing para venderme a mí. Yo lo conté en varios desayunos esto, pero mi forma de trabajar siempre fue participar en ir a eventos, ir a cursos, relacionarme con colegas, ir a lugares donde haya personas que capaz no conozco, y siempre tener primero preparado el speech, que se llama elevator speech o elevator pitch, como un speech cortito para explicar qué hago, quién soy, a qué me dedico, y unas tarjetas personales, ¿no? Entonces, de esta manera yo siempre busco la forma de sacar el tema de mi profesión y de qué me dedico, busco la manera. Estamos hablando del clima y termino hablando de que yo soy diseñador gráfico y les cuento. Entonces, de esa manera siempre la gente sabe qué hago. Si no necesitan, dicen, tengo un primo, tengo un amigo, tengo un tío que justo estaba buscando, le dejo una tarjeta. Al principio, para que encima las personas que son más tímidas, es un ejercicio bastante complicado, ¿no? Al principio transpirás un montón, pero también creo que este es un ejercicio, como decías vos antes, si vos sos tímido o tenés la creencia de ser introvertido, salir y luchar contra eso y trabajarlo en la práctica, digamos, ir a lugares y hablar, también es una forma de romper como ese cascarón y que te haga salir. Al principio te va a costar, después, como cualquier ejercicio, lo vas a ir trabajando y te va a resultar cada vez más fácil. Pero eso es lo que me funciona a mí. Hace 20 años que trabajo así. Y aparte conocí gente increíble, colegas, me asocié con otros colegas que capaz me compartieron trabajos, se me dieron trabajos que no podían hacer o lo que fuera. Pero el hecho de salir y estar, o sea, salir de casa y de la compu, ir a eventos, ir donde haya gente y tener este ejercicio de contar y hablar y siempre tener presente el vendernos, a mí me funcionó un montón y está buenísimo, lo súper recomiendo. Eh, Claro. Sí, hay que tener también este foco, ¿no? Bien claro de qué es lo que me gustaría conseguir, que va conmigo, o sea, tener claro si eso suena con, ¿no? Si está como en coherencia con tu propia creatividad, o sea, ¿dónde quieres aportar tu creatividad? ¿Quieres aportarlas en X modo, en X, para X público? Bueno, pues conectas con ese público. Si no, cambia de aire también. No claro, estás obligado a frecuentar, yo qué sé, ambientes donde no resuenas, no conectas. Muévete donde te... O sea, volvemos a lo de... ¿Qué te apasiona? claro. ¿Qué es lo ¿no? que te Sí, hace tilín, como dicen. sí, es así. Y Entonces, también sí, encontrar que también la manera de cada uno, capaz, digamos, a sí, alguien no le funciona hablar personalmente y hay un montón de otras herramientas por las cuales puedes venderte, por mail, claro, hay un montón de opciones, pero a lo que me refiero también es que hay que ir buscando, capaz uno cree, como decís vos, tiene la creencia de que es introvertido, pero a la hora de salir se da cuenta de que funciona muy bien y le gusta y le apasiona y empieza a ir por ese lado, ¿no? claro, Es una búsqueda, sobre todo para la sí. gente nueva. Acá hay una pregunta hablando de gente que recién empieza. Nos quedan pocos minutitos, pasó rapidísimo.
Pero Sí. me decía, para que encuentre la pregunta, había dos. Mira, Pablo que dice cuando... Ah, no, esta ya la dijimos, cuando no tenemos experiencia. Es verdad, ya la dijimos. Y acá, Foto Jonathan Ríos dice, ¿qué libro me recomendarías para leer sobre cómo abordar al cliente al momento de poner un valor a mi trabajo? O sea, algún libro que hable sobre cómo poner valor al trabajo de uno. Esto sería libros de marketing, pero hay uno Sí, de negociación que está relacionado, que recientemente he leído, que es, por ahí podría, no sé si te encaja, pero seguro que expertos en marketing te pueden ayudar. He leído uno de negociación que te puedo recomendar que se llama Negociador 365 y eso ajá. de Roberto White y Margarita Guerra. Eso está Yo no bastante leí bien. muchos ¿Entiendes libros, con qué interlocutores? claro, yo vi muchos videos más que libros sobre esto. Sí, hay un autor que leí Sí. mucho, desde hace mucho, que capaz queda medio antiguo hoy en día, que es todo más virtual, pero como técnicas sirven, que se llama Alex Day, D-E-Y. Es un autor mexicano que habla puramente sobre ventas y cómo cerrar ventas. Eh, Capaz no es tan marketinero Mm. y tan actual, pero te da una base súper importante de cómo encarar una venta, porque nosotros nuestro trabajo lo vendemos. Así que, Ale, nos Mm. quedan 40 segundos. Primero le quiero mandar un saludo a Santiago Qué Moreno rápido ha desde pasado, Jamaica. Un Sebas. abrazo, Santiago. ¿Cómo? Muchas No te escuché, gracias Ale. ¿Cómo? por invitarme. No, muchas gracias a vos. Me encantó hacer este video con vos. Ojalá volvamos, ojalá no, vamos a seguir haciendo más porque me encanta charlar con vos, Ale. Así que después vamos a arreglar para hacer el próximo. A mí también. Eh, bueno, y nada, nos quedan 20 segundos. Te mando un súper beso, Ale. Espero Otro que para pases una ti y linda para toda semana. la red. Gracias a toda la gente que está conectada acá, que nos bancaron hasta el final, Rodri, Pauli, a todos los que nos están comentando. Gracias y bueno, nos vemos la semana que viene. Voy a volver con los desayunos a partir de...